Vale. Buenas. Vale, sí se oye. Lo primero de todo, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias, Evada, por aceptar esta invitación de la Fundación de Árabe. Y bueno, también lo que quería comentar es que finalmente la vicesecretaria de la Fundación Euroárabe iba a estar presente, pero por motivos de salud no ha podido. Y bueno, lo que quería comentaros, aunque Evaba es como que se presenta sola, ¿no? Tiene una trayectoria brillante, ¿no? Y muy comprometida. Pero bueno, nunca viene mal recordar asuntos, ¿no? Eva Jameda es doctora de periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con su tesis La autonomía como forma de supervivencia de las mujeres en los países musulmanes ante los conflictos, identidad y visibilidad mediática. Si eso no fuera poco, es vicesecretaria segunda en España de Reporteros Sin Fronteras, lo que demuestra también que está en primera línea y en la defensa de la importancia de informar, ¿no? de un oficio que muchas veces se ve dificultado o totalmente impedido, ¿no? Y además, si eso no fuera suficiente, ejerce, ¿no? como reportera internacional en Radio Televisión Española. Como bien decías cuando estábamos hablando antes, es omnipresente, ¿no? Eva Jameda. Y no solo eso, sino que es reconocida dentro del propio gremio de periodistas. Tuvo una mención especial en los prestigiosos premios Ortega y Gasset en 2024, hace nada, por el reportaje La vida de Hebrel, no sé si... Diario de un testigo incómodo de la guerra en Gaza. Y el premio de periodismo feminista María Luz Morales en 2023 por Afganistán, un año después, la muerte en vida de las afganas bajo los talibanes. Es decir, unos enfoques con una perspectiva de género y con un periodismo situado, crítico, muy riguroso, pero también con una clara implicación, ¿no? social. Hoy la Cátedra de Estudios de Género de la Fundación Euroárabe, con motivo de marzo, Mes Internacional de las Mujeres, y con el lema de visibles y libres por la labor lograda y la que está aún por labrar. En nombre de la vicesecretaria de la Fundación Euroárabe, Bárbara Goloix, quien se disculpa por no poder atender, como estaba previsto, contamos con Eva Jameda para conversar en esta mesa y, por favor, en el momento en que queráis, ¿no? Si te parece bien. Sí. Levantad la mano, interrumpir, contradecir. Sí, por favor, hacedlo. Y bueno, también queríamos recordar desde la Fundación Euroárabe que hay como una triple efeméride en el caso de Baba Jameda, que no solo es por marzo, el Mes Internacional de las Mujeres, sino que como tenemos una muy proactiva agenda durante todo marzo, nos hemos adelantado unos cuantos días, nos hemos tomado esa licencia, y es también con motivo de que este sábado, 21 de marzo, es el Día Internacional de la Madre en el mundo árabe y también es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, que son dos ejes que también salen en su obra y en toda tu trayectoria, ¿no? Esto sería, digamos, la mega presentación de Baba, porque es gigante esta mujer, ¿no? Tiene muchísimas facetas y yo creo que es importante nombrarlas y no darlas por hecho, ¿no? Y por otra parte, sobre Flores de papel, para quien lo haya leído y quien no, si te parece, leo la sinopsis y así sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Flores de papel narra la historia del pueblo saharaui a través de la vida de tres mujeres, Aisha, Naima y Leila, nieta, madre y abuela. Tres generaciones que se han visto atravesadas por el colonialismo, la guerra, el exilio, la huida y la búsqueda de su identidad. Aisha llega a Italia con solo 6 años, arrancada del regazo de su madre y sumergida en un mundo nuevo y desconcertante.
Naima creció rodeada de la guerra y la desolación. Los bombardeos marcaron su niñez y la llevaron, junto a su familia, a los campos de refugiados del desierto argelino, lejos de las playas de su infancia. Leila, la abuela, fue despojada de su hogar, una sequía la condenó a pasar de la vida nómada al sedentarismo. Y en lugar de dunas de jaimas, encontró muros y un océano furioso, lejos de las estrellas que solían guiarla. Esta es la historia intergeneracional, ¿no?, de 3 mujeres que nos trae Evada. Y yo creo que la primera pregunta evidente, porque además eres una persona, una gran comunicadora, que surge es cómo una reportera que ha cubierto información tan dura, tan compleja, en torno al mundo árabe, al Islam, pero sin embargo hasta ahora no habías abordado, ¿no?, la situación del Sáhara. Y lo haces desde la ficción y la narrativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a la Fundación Euroárabe por invitarme, gracias a Susana, o sea, creo que estar hoy aquí es un regalo para desvirtualizarnos, porque aquí ahora tenéis el privilegio de contar con ella en Granada. Es una escritora, poetisa, artista, creadora, es que yo tampoco sabría cómo definirte a ti, a la que admiro mucho y llevamos muchos años en contacto, pero nunca nos habíamos visto en persona. Así que me hace especial ilusión compartir ese espacio aquí contigo y además con caras, amigas, familiares y en esta ciudad tan bonita, así que muchas gracias. Y qué buena, es una pregunta muy interesante que me han hecho mucho con el libro. Yo creo que cuando quise ser periodista, yo quería hablar, entre otras cosas, del Sáhara, por supuesto, porque, bueno, pues en los campamentos recuerdo este transistor de radio que acompañaba a mis abuelos y un medio tan importante, y siempre me imaginé, pues, queriendo ser la voz para esa voz que les acompaña, ¿no?, que les acompaña a todas partes. Además es un medio barato, ligeros y no sé, primero empecé por ese amor a la radio. Luego, cuando ya fui creciendo y fui tomando conciencia de la situación del Sáhara, fui viendo que era muy importante también hablar de aquellos conflictos olvidados, ¿no?, porque me cansaba mucho tener que contar mi historia una y otra vez, tener que sacar una servilleta y hacer un mapa del norte de África y explicar dónde está el Sáhara, dónde están los territorios ocupados, el muro, dónde están los campamentos de refugiados. Pero de pronto llego a la universidad y empiezo a hacer mis primeras prácticas, llego a la radio y me acuerdo que me mandan como a hacer una noticia del Sáhara, que había pasado algo, no recuerdo bien qué era, y me piden hacer una noticia del Sáhara. Y claro, esas dinámicas que yo de periodismo, ese proceso periodístico, de pronto me vi como bloqueada y paralizada. Digo, ostras, yo no puedo ser periodista frente a esto. No podía mantener una distancia, una objetividad, no podía mantener una neutralidad, ¿no? Que no existe en el periodismo, pero a la que una pues intenta aspirar, ¿no? Entonces de pronto me veía como de alguna forma traicionando esa honestidad que me enseñaron, ¿no? Y allí me di cuenta que yo no podía hablar del Sáhara, que era incapaz de hablar del Sáhara. Entonces sigo avanzando en mi carrera y me veo contando otras guerras, otros conflictos. Incluso mi propia gente empieza a reprocharme, pero ¿tú qué haces con un casco perdido en medio del frío de Ucrania y no estás hablando de nosotros, ¿no? ¿Por qué no hablas del Sáhara? Y me costaba mucho explicarles que era incapaz de hablar del Sáhara. Entonces vi que estaba contando otras guerras, pero llegó un momento que me sentí con una deuda como comunicadora, como periodista, creyente en la palabra escrita,
y dije, es que yo quiero escribir, o sea, quiero escribir y lo que yo pueda aportar sobre el Sáhara va a ser en primera persona, un ensayo, una opinión, una columna, algo desde el que los lectores, los telespectadores, los oyentes puedan identificar que yo soy saharaui, que a mí ese conflicto me marca. Y creo que así también nació el libro, ¿no? El libro, pues hubo un ensayo en noviembre de 2023, de 2020, perdón, el 13 de noviembre, cuando se firmaron, cuando se saltaron por los aires los acuerdos de paz y volvió el pueblo saharaui a la lucha armada, y yo escribí un ensayo en primera persona, disculpándome de hecho con los lectores de la revista 5W y diciéndoles, oye, soy saharaui y os voy a contar por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Y allí fue cuando pues, el director de la editorial lo leyó y me propuso escribir el libro. Porque, bueno, pues creo que el periodismo, como periodista soy incapaz de hablar del Sáhara, pero el periodismo me ha ayudado mucho a ubicarme, a conocer otros conflictos, a contar otras guerras y que yo, pues a través de la literatura, pues he encontrado como una herramienta para poder hablar de mi propia guerra. Bueno, yo tenía preguntas preparadas, lo que pasa es que soy mucho de escuchar y entonces engancho, ¿no? Con ¿qué licencias crees que te permite la literatura que a lo mejor lo distingue del formato ensayo que publicaste en 5W o del formato un reportaje en profundidad o una serie de reportajes? O sea, ¿crees que existen algunas licencias en literatura que te han llevado a esa pulsión de ficción o ha sido intuitivo y casi un hallazgo no sobrepensado en especial? Pues fue un proceso primero fue un proceso un poco complicado para mí porque, claro, yo me proponen pues, convertir este ensayo en primera persona en un libro sobre el Sáhara. Y es verdad que les interesaba mucho mi punto de vista, ¿no? Pero porque a mí me costaba mucho explicar cuánto nos marca a las generaciones que no hemos elegido ese conflicto y por qué somos tan pesadas, porque es que igual estamos una noche de fiesta bailando y estamos contando el conflicto a una persona que no lo conoce. O sea, nos marca tantísimo ese conflicto y ha marcado nuestras vidas. Entonces, para intentar ahondar en todo esto, no se podía hacer a través de un reportaje, no se podía hacer a través de una crónica periodística. Y yo creo que la literatura o el poder escribir una novela, primero me ha dado la paz de saber que pueden ser muchas hojas. Muchas, que no es como un artículo acotado, ¿no? En un artículo periodístico acotado. Sabía que podía explayarme, que no había límites y que por lo tanto tampoco ponerme a mí límites de todo lo que quería contar. Entonces fui ambiciosa porque dije, bueno, yo no voy a hablar de mí, yo quiero hablar del Sáhara, y hablar del Sáhara para mí, pues lo que más conocía yo del Sáhara es la historia de las mujeres, porque cada vez que viajamos a los campamentos lo que nos encontramos es con las mujeres de nuestras vidas saliendo adelante, ¿no? Entonces al final pues conocemos los secretos, las costumbres, sus anhelos y yo era algo que siempre me había fascinado y que siempre había buscado, siempre había sido pues muy pesada preguntándoles, bueno, pues esa parte periodística, ¿no? Entonces cuando decido escribir, al principio quería que la editorial es de ensayo y de hecho el editor dice, yo aquí te pido algo y sé que tú vas a hacer lo que tú quieras. Pues efectivamente, una editorial de ensayo que no publica ficción, pero llegó un momento en el que decía, es que estoy siendo deshonesta. Si quiero contar la historia de mi madre y de mi abuela sin recurrir a la ficción, ¿cómo puedo contar una historia, dos vidas que yo no he vivido, tiempos, contextos, espacios
que yo no he conocido. Yo el Sáhara Occidental, en nuestro territorio ocupado, yo nunca he estado. Yo no conozco este océano, no conozco este mar, no conozco el Argub, donde nació mi madre. Tampoco conozco la vida nómada en la que se despertó mi abuela. Entonces, allí me di cuenta que si quería ser honesta, tenía que recurrir a la ficción, que no podía coger sus vidas y entonces también como que me permitió, me dio cierta autoridad, digamos, la ficción, me dio cierta libertad, me permitió volar, decir, vale, ya no tengo que ser tan fiel a ese relato con esas entrevistas que yo tenía grabadas, sino que yo quería describir, quería también de las ganas que yo tenía de quizás pues de intentar transmitir todo lo que, de intentar ponerme en su lugar y de intentar pues ponerle emoción, sentimientos como la rabia, el amor, la frustración, el, la impotencia, ¿no? que puede llegar a vivir mujeres como ellas en un conflicto, porque además yo cuando empiezo a escribir eso ya conozco lo que es una guerra, ya he estado en contacto con otras guerras, con otros conflictos, con otras historias. Entonces era como necesito volar, necesito no pedirle perdón ni a mi madre, ni a mi abuela, ni a ninguna mujer saharaui por contar sus historias, sino sentir que la ficción me podía permitir esa licencia y esa autoridad de alguna forma, también para intentar ser honesta. Si te parece, voy a leer un fragmento porque la verdad es que me ha sorprendido para bien gratamente. El gusto que tienes en la prosa es muy sensitiva, hay mucha imagen, mucha metáfora, te traslada muy bien, ¿no? A esa psique de estas distintas mujeres en distintas etapas, con distintas circunstancias, pero unidas por una misma historia, ¿no? Y si te parece, leo un fragmento, pero en realidad la verdad es que fluye muy bien la prosa. Y otro detalle, pero me estoy adelantando, que me ha llamado la atención es la mezcla de voces que haces, ¿no? Me parece un ejercicio bastante inteligente e interesante. Y voy a leer este fragmento. Y ya nos dices qué te inspiró o qué pasaba por tu cabeza de periodista / escritora / memoria. También estás haciendo una labor de archivo y de memoria, ¿no? Aunque sea aficionado. Oscurece y los botones hacen magia, se encienden luces de todos los colores, con más o menos intensidad. Esta familia vuelve a escribir un nuevo capítulo. La nona se acerca a ti con tu tarta de galletas favorita y con velas encendidas que le iluminan la sonrisa. No es tu cumpleaños, es la celebración de tu vuelta a casa. La ocasión merece un brindis. El nono descorcha una botella de champán, símbolo de alegría, fiesta, lujo y distinción. El tapón sale disparado y saltas del susto. No te hace gracia esto del alcohol. De repente en el cielo luce un espectáculo hermoso para avisar de tu vuelta. Y aquí hay otra segunda voz, es decir, es que Eva, qué maravilla, ¿no? Hay una segunda voz y dice así: fascinada, clavaste tus ojos en el firmamento. Por estos fuegos artificiales renunciaste a buscar estrellas que con tantas luces ya no podían brillar. En nosotros del desierto se convirtió en un yo. Eras el centro de atención, el mundo giraba a tu alrededor. Arrinconaste la vida en tribu que cultivaste en el desierto. Allí todo era de todos, aquí todo era tuyo. Tus cosas eran solo tuyas. Te sentías cómoda en medio de ese bienestar. Te deleitaba ver cómo de tu sonrisa dependía la de mamá. Nadie sabía las vueltas que daba la vida de una maleta. Habían pasado poco más de 48 horas de otra fiesta, la de tu despedida, y por un momento te incomodó lo rápido que te habías adaptado a toda clase de lujos. ¿Olvidaste el Sáhara? No, lo sentías en ti, pero en aquel momento tocaba estar en Italia, así que te propusiste no elegir. Tu misión era la de hacer compatibles los dos mundos. Sonaba bello.
te creíste parte de todas partes y que todas eran compatibles en ti. Es como que recoges muy bien, o sea, Jameida, aquí presente, recoge muy bien sentires muy espinosos, ¿no? Esta sensación, este contraste, que lo haces mucho, de esa supuesta celebración en Italia, más esa culpa de te estás olvidando del Sáhara, más hace nada has tenido una despedida allí y aquí te reciben. Y además juegas con las voces, ¿no? Hay una voz narrativa, pero luego hay una especie de diálogo, combate interno. Y es muy, muy interesante. No sé cómo diste con ello y si lo decidiste así. ¿Y qué crees tú que transmites o quieres transmitir con ello? Bueno, yo creo que para poder entenderlo, Aisha nace después de un proceso de terapia. Y bueno, yo cuando empiezo a trabajar, mi primer contrato, pues como todos los saharauis, pues necesitamos encontrar explicaciones a la locura, ¿no? de vida que nos ha tocado y sobre todo colocar las cosas porque al final vivir a caballo de dos mundos pues no es fácil. Y entonces yo con mi primer contrato empecé a ir a terapia. Me duró 2 años y ya cuando terminé el contrato, pues mi terapeuta me dijo, bueno, creo que ya estás bien, te veo bien, pero si te gusta, escribe. Escríbete, por favor, sobre todo esa parte de infancia, intenta un poco hablarle a esa niña pequeña que fuiste. Y por eso Aisha está escrito en segunda persona y por eso Aisha hay capítulos que yo ya tenía escritos antes del 13 de noviembre del 2020. Empecé más o menos en mayo, unos meses antes, justo pues con la pandemia. Estábamos confinados y empecé a contarme mi propia historia. No había una idea de libro en ese momento, entonces yo empecé como a mirarme, a hacer ese ejercicio de mirarme al espejo y volver un poco a intentar conectar con esa infancia que para mí pues y para muchos y muchas de nosotras ha sido muy traumática porque te arrancan del regazo de tu madre literal y te llevan a un mundo completamente desconocido, un mundo opuesto, muy diferente a todo lo que tú habías visto hasta ahora y luego pues una pues aprende un poco, ¿no? A convivir entre estos dos mundos, pero es verdad que yo hasta muy adulta, pues hasta que no empecé ese proceso de terapia, no me había fijado en todo lo que había pasado en mi historia y en mi infancia. Y fue muy doloroso volver a reconstruir toda esa parte. Entonces, como notaba que había como, sin querer, había como dos formas de contarme mi historia. Una era la acción, lo que pasaba, lo que ocurría, que de hecho lo pongo en presente. Eso fue idea también de Álvaro, la persona que ha estado conmigo y que me ha acompañado durante todo el proceso, porque a la hora de leerme decía, pero si es que aquí tenemos como dos tiempos verbales distintos. Y luego la acción, lo que ocurre en presente, pero luego está la reflexión que a mí me nacía hacer para intentar justificar o explicar determinadas situaciones que se dieron con mi voz de adulta, ¿no? Y es lo que acabas de leer, ¿no? Hay una acción, hay una fiesta de bienvenida, ¿no? Esos pues, fuegos artificiales, esa familia italiana que estaba deseando verte, pero luego hay una reflexión mía de adulta que yo en ese momento no comprendí esas acciones ni lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Era muy pequeña, pero que luego en mi yo de adulta como que necesité calmar un poco a esa niña pequeña que fui. Y ha sido muy, muy reconciliador, ha sido muy sanador y me ha transformado. O sea, por eso son dos tiempos y dos voces
que eran muy necesarias. No podía quedarme solo con lo que había vivido Aisha. Yo necesitaba calmar a esta niña, necesitaba calmar a Aisha. Por eso la acompaño de reflexiones, no solo justificando lo que le está pasando, sino también reflexionando sobre todos los actores que hay alrededor, porque en la parte de Aisha hay una mamá y hay una madre saharaui. Entonces, esas reflexiones también, ellas cobran un protagonismo. De hecho, lo tengo aquí, maternidad plural. De hecho, hay un pasaje también que me parece muy potente a colación de lo que estás comentando y además recordemos que una de las efemérides es, que es del día 21, nos hemos adelantado, nos hemos tomado esa licencia, que es del Día de la Madre en el mundo árabe. Y me parece también un ejercicio muy honesto, ¿no? Muy de poner sobre la mesa no solo un archivo de memoria aficionado, sino también un mapa emocional, ¿no? De todas esas tensiones y reflexiones que comentas. Si os parece de otro pasaje, bienvenidos a la lectura en vivo, pero creo que sobre todo la escritura y la literatura es algo tan, ¿no? Tan creativo, tan libre, que también se está perdiendo, ¿no? El escuchar la lectura en vivo y te transmite mucho, ¿no? Y es este. Juntas eran su peor versión, se contradecían todo el rato. Lo bueno para una era malo para la otra. Dos extremos que jamás se acercarían. Y tú en medio, como la diana de su duelo de culturas. Sentías que era una batalla injusta. Tu madre partía con desventaja. Casi no podías hablar porque habías olvidado el idioma. A medida que el ambiente se volvió más hostil para ella, intentaste protegerla como fuese. Te la llevabas a solas y la hablabas con gestos, dibujos y abrazos. Yeah. Entonces, también es como un ejercicio, ¿no? Porque por un lado está esto, pero también, claro, rescatas y ficcionas esa historia de las otras generaciones, de las madres y de las abuelas. ¿Qué importancia tiene, qué peso tienen las madres, ¿no? en la cultura saharaui, en tu novela? ¿Cómo transmitirías, ¿no? a la gente que lo haya leído o que no lo haya leído ese peso, ¿no? Es que son la columna vertebral de nuestras vidas, o sea, es que es una cultura muy, muy matriarcal, pero no solo en lo colectivo, sino también en lo individual. Es como la figura de la madre es como un dios, es la diosa, es lo que ella diga, lo que ella... Y también también recae sobre ellas ese peso de criarnos y de darnos una buena educación, pero una buena educación como buenas mujeres saharauis. Entonces, por eso, como que en un contexto también, ¿no? de cultura pues más conservadora, musulmana, en un contexto muy hostil, ¿no? como es el exilio, las secuelas de la guerra, yo creo que también es como que yo me vi como que había una madre pidiéndome algo y además luego hoy hablaba con Loli que está ahí, ¿no? Que yo todavía no soy madre y no lo puedo quizás entender, pero sí que creo que puedo llegar a entender lo que supone ser hija. Y creo que es un vínculo tan inquebrantable que es muy, muy difícil de explicar y de contar todo lo que conlleva en un intento de ser buena hija. Yo sé que las madres se esfuerzan por ser buenas madres, pero a mí yo he hecho un gran ejercicio a lo largo de mi vida por intentar, pues eso, ¿no? Complacer a mi madre, ¿no? Pero también estaba otra mamá que estaba muy presente y que quizás en la sociedad italiana la mamá no tiene tanto peso, no tiene esa
ese peso de gobernanza, de gestión, ¿no? De liderazgo que tienen las mujeres saharauis, pero yo lo trasladé a ella también. Para mí era una madre más. Entonces quise también complacer a esta otra mamá italiana. ¿Qué pasa? Que era imposible acontentarlas a las dos. Y solo lo conseguí con la ficción. Y aquí podemos hacer un spoiler. Me invento que tengo un novio, pero porque era la forma más... era la mejor forma para satisfacer a las dos madres. A la italiana que te quería integrar en su sociedad, que quería verte feliz, que quería verte con las demás chicas, que te quería comprar tacones y maquillaje, que estaba deseando verte salir. Pues yo le digo, bueno, pues mira, yo tengo novio, no es verdad, pero lo tengo y ella está contenta, ¿no? Pues luego con la madre saharaui, digo, es que a la madre saharaui con ella me estoy portando súper bien, porque en realidad el novio no existe. Entonces ella también va a estar tranquila de que su hija no está transgrediendo las normas, ¿no? Y el mandato que ella me ha intentado transmitir y que a ella a la vez es un mandato que nuestra sociedad también le ha puesto como misión, ¿no? Y con ese ejemplo lo que quiero decir es que la maternidad es como que marca mucho, ¿no? Marca mucho nuestro destino, ¿no? Para mí esos vínculos son súper importantes porque luego, ahora nos reímos con la historia del novio, pero yo he llegado a preguntarme quién es mi madre en un momento determinado. Y yo, a la hora de escribir eso, ha sido como abrir una caja llena de dolor, de decir, claro, cuando la madre saharaui llega a Italia, yo la reconozco porque, bueno, pero es que yo ya 5 años sin verla, no conozco, pero hay ese vínculo. Pero luego cuando me marcho de Italia, de pronto echo de menos a la mamá italiana. Entonces, pues esa dualidad y ese vivir entre dos mundos lo ha marcado mucho, la han marcado mucho estas dos madres que han jugado un papel muy importante en mi vida, pero porque dentro de mi sociedad de origen tienen un papel clave. Y luego creo bueno, pues en un intento de no reprocharle a ninguna nada, pues quise también escribir el libro desde esa perspectiva de intentar un poco mirar y comprender por qué habían pasado, qué habían vivido, cómo habían sido, cuál era su contexto. Entonces ha sido también una investigación, un querer empatizar con ellas, comprenderlas, escribir su contexto, ponerle palabras y eso también pues ha sido muy sanador porque ha sido muy reconciliador con estas mujeres, madre, abuela, que nos han también trasladado una crianza determinada, ¿no? Y unas exigencias determinadas. Entender que ellas también pues vivieron en ese contexto. Luego también me preocupaba mucho ser justa con cada una de las voces, ¿no? Digo, pero ¿quién soy yo ¿no? Entonces quise que cada una tuviese su propio registro literario. Leila es, ¿no? Pues mucha literatura, no me atrevo a decir poesía, pero Leila es el desierto, y es esa madre, ¿no? Ese todo juntas, ese siempre juntas, bueno, pues una madre también que yo he descubierto escribiendo el libro, que ha sufrido un desarraigo, un cambio de identidad, de nómada a sedentaria, y que ha sido también arrancada de regazo de su madre en medio de un matrimonio, y que ha caído en el seno de un pueblo maldito que de pronto entra en guerra, ¿no? ¿Y qué es lo que la mantiene en vida? Siempre juntas con sus hijas. Naima, es verdad que es un estilo literario mucho más colectivo, mucho más coral, por eso hay muchos diálogos, porque creo que es una generación que se ha centrado mucho en no solo mis hijos, ¿no? Sino que mis hijos son de todo un pueblo, tienes que estudiar para tu pueblo, y además es que
tenemos que criar y salir adelante todas, ¿no? Es una sociedad muy... Las mujeres saharaui, cuando hablamos aquí en Occidente de sororidad, la sororidad no es un concepto nuevo, ¿no? Ellas juntas tejen redes y apoyo y entonces hay como esa crianza colectiva y ese desgraciadamente pues tener que desprenderte de tus hijos y de tus hijas porque no te queda de otra, porque es lo que marca ese contexto. Entonces quise como que cada uno tuviese, y luego está Aisha, que ¿no? ese diálogo interno, esa segunda persona, pues que también intenta un poco decirle a cada una de las madres el papel que han jugado, ¿no? Y es sobre todo ese ejercicio a la inversa. Creo que hablamos mucho de la maternidad, pero también hay que hablar de ese proceso inverso, ¿no? Tenemos una madre aquí justo de frente. Saharaui, además. Puede rebatir y decir, pues yo sí que tengo la perspectiva de madre, ¿no? Sí que ejerzo de madre. Y yo creo que también es muy inteligente porque realmente todas las personas tenemos diálogos internos continuos, o creo yo, ¿no? Luego te hacen el típico comentario que si hablas en voz alta contigo misma es que... Pero está muy bien, en realidad eso siempre está, ¿no? Ese discurrir interno, ese replantearte asuntos. Yo tenía una pregunta, pero en realidad ya la has respondido, que es hasta qué punto es autobiográfico o qué partes de tu propia experiencia de vida vuelcas en la novela, si hay alguna que también repartes entre Leila, Naima, Aisha o no, pero yo creo que más o menos sí que ya lo has abordado, ¿no? Sí, yo creo que está muy basado sobre todo Aisha está muy basado en mí. Al principio quería decir es ficción, es autoficción, como se dice ahora, pero digo, mira, ya está, chica, ya está, ya has salido del armario, ya te has contado todo, pues ya está entre nosotros aquí. Tiene mucho de mí, Aisha, mucho, pero porque también había una necesidad de contar. Es verdad que hay cosas que se omiten, hay cosas que no se cuentan, hay cosas que se exageran, eso es la licencia de la ficción. Leila también está muy basada un poco en el guión de vida de mi abuela, sobre todo los acontecimientos históricos, la geografía, digamos, del personaje, sus movimientos, pero es verdad que hay alguna parte, ¿no? de ficción, sobre todo la parte más quizás más emocional, ¿no? Sobre todo bueno, pues he hablado mucho con mi abuela, pero hay conversaciones que se han quedado, aunque he intentado un poco, aquí Mati lo puede entender, romper un poco ese tabú, ¿no? Pero claro, a la hora de hablar de sexualidad, del matrimonio, de cuando se casó con mi abuelo, bueno, pues mis tías miraban un poco de reojo, para, semáforo, rojo, porque, en fin, son conversaciones todavía muy incómodas, aunque conseguí tener con ella un par de ellas de las que nunca me olvidaré, pero necesitaban más ingredientes, ¿no? Entonces tiré un poquito de la ficción. Y quizás la que más he ficcionado es Naima. Naima bebe de muchísimas mujeres saharauis, de hecho he hecho muchas entrevistas a muchas mujeres diferentes, porque con Naima quise como reflejar esas mujeres del exilio, ¿no? Y esas munadilas, esas luchadoras que han intentado levantar la vida en esos campos de refugiados y que contra toda la adversidad, ¿no? Y me parece, tenía como una necesidad de exagerarla, pero porque para mí pienso en ellas y veo cómo han sido capaces de construir ese estado en medio del exilio y me fascina y siento muchísima admiración, ¿no? Entonces sí que en el caso de Naima sí que he recurrido a ambas voces, a ambas mujeres saharauis. Hay una parte de Naima que va al ejército, pues, o quiere ir al ejército. Ahí, por ejemplo, hablé con Nueina Metzetkhil, que es una mujer que ha estado, que ha tenido que coger las armas y luchar en la guerra del Sáhara. Entonces,
sí que Naima bebe más de la ficción, pero precisamente porque le otorgué ese registro colectivo, ¿no? Ese registro dialogado, ¿no? Esa comunidad, esa colectividad. Entonces necesitaba de más ejemplos y tiré mucho de otras mujeres. Voy a traer a otra autora. Voy a colar a otra autora, que es Laura Cassielles, autora de Arena en los ojos, Memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara Occidental. Laura Cassielles, de hecho, estuvo en 2023 aquí en la Fundación Euroárabe, bueno, en su Mujeres multifacéticas, en su faceta de poeta, y impartió un taller y además tuvo un conversatorio, ¿no? con la entonces directora de comunicación, Lola Palenzuela. Y a mí, bueno, como tengo mi lado artista también, funciona un poco a veces con la intuición, y justo abrí el libro de Cassielles y mirad qué casualidad, prometo que no fue a propósito, que salió. Lo saben en China. ¡Ay! ¿Sabéis dónde sí que saben mucho del Sáhara? En China. La culpa es de Sama, una escritora que con sus diarios de viaje por la colonia española se convirtió en superventas en su país a principios de los años 70. Pienso en ella mirando la cinta de fosfatos de Bucra, aún en activo, bajo la explotación de la marroquí Office Cherifian de Fosfatos. Bueno, yo lo pronuncio así. Es una macroconstrucción que atraviesa el desierto como una cicatriz. Bueno, sigue así porque son varias páginas y no voy a leerlas todas. Pero sí, Samao llegó por su novio José, uno de esos españoles que acudieron allí como mano de obra. Los diarios del Sáhara son muy populares en China, también por esta romantización y este choque cultural, ese toque, ¿no? de mirada desde fuera. Bueno, y Samao venía de clase alta, ¿no? Y dicen que toda la serie de diarios de Samao romantiza muchísimo el asunto, y salvo, spoiler, el último capítulo, que se da cuenta del vuelco de la situación en el Sáhara, de la guerra, y ahí ya se desmonta un poco, ¿no? esta visión que tenía ella, ¿no? Y acaba este fragmento. Todo esto en China lo saben, qué cosas, ¿no? O sea... entonces, también hay mucho de silenciamiento, hay mucho de conflicto invisibilizado, de desmemoria. ¿Tú crees que con Flores de Papel tú estás también haciendo una labor de rescatar esa perspectiva, de ponerla bajo foco? No tanto desde el periodismo, porque sientes que no puedes ser neutra, que pierdes la objetividad. ¿Crees que es una manera tuya, ¿no? Yo creo que es una... Bueno, Laura, os la recomiendo, somos muy amigas, hemos hecho presentaciones juntas de los dos libros, se complementan muchísimo y además es una mujer a la que admiro profundamente. Creo que ha hecho ella también un ejercicio de memoria y de romper el silencio sobre el Sáhara principal, y es verdad lo que ella cuenta de esa autora china. De hecho, se está haciendo una película sobre cómo llegó el Sáhara, ¿no? a Chile. Qué casualidad tan grande. Yo creo que yo lo que estoy descubriendo es que no era consciente del papel que puede, de lo importante que es la literatura. Primero, el proceso me encantó porque a nivel personal, egoísta, eso ha sido una revolución para mí. Yo soy otra persona desde que he escrito el libro. Me siento mucho más libre, mucho más, con las cosas mucho más colocadas. Ha sido sanador, ha sido reparador, ha sido reconciliador, ha sido... Entonces, a nivel individual es brutal y es impresionante el poder que tiene la escritura. Pero luego eso se publica, tú te deshaces, dices, bueno, ya es como un hijo, ¿no? Ya está, yo ya lo he parido. Y es impresionante la capacidad que tiene de penetrar en espacios
en clubes de lectura, en las aulas, ahora está llegando a muchos institutos, muchos colegios. El otro día en La Palma estuve en institutos, en colegios con estudiantes, en Gran Canaria también. Hay ayuntamientos que lo están proponiendo como lectura obligatoria. Ahora también a final de curso va a pasar un sello de educación, que para mí eso ya es uno de los grandes logros, porque creo que hay que leerlo en las aulas de historia. Y luego, sobre todo, quizás lo que veo que incluso la gente muy cercana a mí, compañeros de trabajo, amigos, pues que me decían, bueno, yo sé del Sahara por ti, pero no sabía tanto, ¿no? No sabía tanto. Entonces creo que tiene esa capacidad de poder profundizar sobre un tema que incluso la gente que nos sigue y que conoce el Sahara y que ha estado pendiente, pues quizás hay cosas, ¿no?, que a veces se te escapa. Y entonces los primeros meses, ¿no?, cuando salió, me acuerdo de una compañera de trabajo, me dijo, tía, con lo que yo he estudiado, la historia me encanta, pero es que no sabía que era la provincia 53 de España. Digo, pues mira, misión cumplida, ya está. Entonces sí que creo que, y además es maravilloso porque tú no sabes quién está leyendo, ¿no? Tiene como un recorrido y es muy mágico. Como, yo he querido contaros eso de esta forma y luego cada uno lo lee como quiere. Hay gente que me dice, yo leo primero todo Leila, luego todo Naima y luego todo Aisha. Y dices, bueno, pues cada uno, ¿no? Es como, deja de ser tuyo y compartirlo, ¿no? Y creo que yo estoy mucho más orgullosa de haber conseguido plasmarlo en un libro que haciendo un reportaje sobre el Sahara, que está muy bien, que hay que seguir haciendo reportajes y crónicas del Sahara, y más cuando estamos tan arrinconados y olvidados y sepultados en el olvido, pero sí que creo que es otra forma de poder llegar a la gente. Hay un punto también que comentas que del tema de Aisha, la renuncia a la formación, su futuro en Europa, la nostalgia por su familia. También de Naima, que intenta superar la barrera de las dunas para formarse como enfermera. Y mencionas también palabras del Che, ¿no?, que un pueblo sin educación jamás será un pueblo libre. ¿Qué papel tiene la formación, la educación de las mujeres en la emancipación de un pueblo? Pues es fundamental y yo creo que los saharauis lo supieron en el minuto cero. O sea, han invertido y han hecho un esfuerzo brutal para que sus hijos e hijas, a partes iguales, de forma completamente, con una educación pública, gratuita y universal, accediésemos a las escuelas. Las mujeres llegaron a los campamentos y sus jaimas y sus melfas las utilizaron para hacer grandes jaimas para poder dar clases en medio de un contexto de absoluto exilio, ¿no? Recién llegados de un éxodo tras la ocupación del territorio y la famosa Marcha Negra, como bien la llaman, más conocida aquí como la Marcha Verde, ¿no? Entonces, y además llevaban telas negras, melfas negras, y esas melfas negras las utilizaban como pizarras, incluso. Entonces, en los programas de Radio Nacional Saharaui se han hecho programas como Coge tu lápiz para enseñar a leer y a escribir. Y luego a todas las generaciones desde las que llegaron al exilio y las que nacieron después, nos dieron una educación primaria obligatoria. Y a partir de la secundaria nos han ido repartiendo entre Argelia, antes Libia, Cuba. Hay muchos saharauis que han estudiado en Cuba. Europa llegó más tarde también con vacaciones en paz, las personas enfermas pudieron quedarse y estudiar aquí, en Italia, también hubo incluso saharauis que estudiaron en Rusia, en Siria.
sí que tuvieron claro que la educación es el arma más poderosa del mundo, ¿no? Y eso creo que el pueblo saharaui lo tuvo muy, muy claro. Y por eso, pues esas mujeres que no tenían apenas alfabetización, porque pues mi abuela, que siempre quiso tener a sus hijas con ella, que no se separasen, siempre juntas, pues mi padre tuvo que tener esa conversación con ella, explicarle que teníamos que estudiar. Y ella, sin saber dónde está ni Italia, ni España, ni Cuba, pues entendió que sus hijas también tenía que dejarlas marchar y que tenían que estudiar. Y creo que esa es una sensibilización que las autoridades saharauis desde un principio tuvieron muy, muy claro que había que hacer para poder construir un Estado. ¿Cómo definirías la libertad? Uy, la libertad, es que es un concepto como que está presente, ¿no? Pues mira, por ejemplo, he descubierto que la libertad es un concepto como la felicidad, ¿no? Que es muy relativo según quien lo clame. Entonces, en ese ejercicio de intentar mirar el mundo desde los ojos de cada una de ellas, pues por ejemplo, para Leila, yo creo que nos diría que la libertad es el desierto, es el infinito, es no sentirte atada, el no tener que depender de ningún papel, de ningún pasaporte, es sentirte dueña de la tierra que habitas y poder moverte solo persiguiendo la lluvia y un poco los caprichos, ¿no? del cielo y de las nubes. Para Naima está claro que la libertad es un acto político, está claro que son esas revolucionarias, ¿no? Para ella la libertad reside en la revolución a la que dedica toda su vida y que solo se puede ejercer esa libertad en una tierra propia y no en un desierto prestado, digamos. Y pues para ella quizás la libertad es poder ser quien ella quiere ser, ¿no? Es no tener que elegir cuál es tu identidad, a qué mundo perteneces. Es la libertad simplemente de poder decir, me llamo Aisha, soy yo, ya está, déjeme. Es no tener que caminar, ¿no? Buscando un equilibrio constante entre los dos mundos, ¿no? Y creo que pues, esa libertad de poder vestir, vivir siendo quien es. Creo que es como... He aprendido un poco que en todo eso y me ha ayudado mucho un concepto a la hora de escribir, que es el espejismo, que creo que un poco es la libertad, ¿no? Porque en el desierto, y a mí es algo que me fascina y que me ha inspirado muchísimo, y aquí hay una amiga que conoce muy bien el desierto, que cada uno puede ver, cada una de nosotras yo creo que podría ver algo en el horizonte, ¿no? Y el espejismo tiene esa magia, que en realidad es que no hay nada. Y lo que hay lo construye la mirada propia de un poco ese bagaje, ¿no? De cada una de nosotras, de cómo mira y cómo quiere vivir y estar en el mundo. Entonces creo que he hecho muchas veces ese ejercicio con mi madre, dice, mamá, ¿tú allí qué ves? Dice, yo veo el océano, yo veo camellos, yo veo el Sahara, yo veo ese territorio, ¿no? Seguramente Leila pues vería ese verde, ¿no? Ese verde que tanto escasea en estos tiempos de sequía. Y yo recuerdo una vez mirar y decir, si yo veo edificios altos, gratacielos, no sé, veo una ciudad, no soy capaz de ver los camellos que veis vosotras, ¿no? Y entonces creo que ese espejismo que es tan relativo, según quien lo ve, y que a la vez es la inmensidad, ¿no? Es la inmensidad de posibilidades, de realidades, de visiones, pues ese infinito, pues también creo que en ello si reflejásemos la libertad, también podríamos encontrarnos con muchos conceptos, digamos, de libertad, que es absolutamente relativa. Es muy callada la gente.
os lanzo un reto. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, os lanzo un reto que es que os sugiere flores de papel y luego que Baba nos diga si se ha acertado o no en ello. ¿Te parece? Venga. No hace falta micro porque sí que se escucha bastante bien aquí. A ver, ¿quién rompe la timidez? Que ya no he leído el libro. Pues entonces, quien lo ha leído, pues ya lo sabe. Pues cuéntanos entonces, Eva, el origen de cómo decidís titularlo Flores de papel para quien no lo haya leído. Sí, ese ayer lo contamos en Porullena y fue muy divertido. Bueno, la verdad que, no sé, o sea, yo lo tuve muy claro el título, la verdad. Había otro título también por ahí, pero no sé, me pareció como muy simbólico, ¿no? Flores de papel, que en realidad aparece en el libro y os voy a hacer un poquito de spoiler porque es un capítulo muy especial, muy divertido, o sea, no lo sé, aquí hay alguna persona que ya lo ha leído. Yo espero que no solo haya dado, o sea, no creo que, no quería escribir un libro que diese pena, ¿no? Sino pues también un poco mostrar la fuerza, ¿no? Y la fortaleza de estas mujeres. Y bueno, pues Flores de papel surge porque Leila, pues una vez que ya está en la colonia, bueno, pues abandona la vida nómada y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues esa forma de vivir, de parir, de celebrar, ¿no? De estar, y entonces de pronto, pues en la colonia se encuentran con que hay muchas costumbres que cambian y que están, ¿no? En eso también es una de los grandes traumas, ¿no? de la colonización, por algo es colonización. Entonces, de pronto ya tiene que dar a luz y a él y el marido, pues claro, no están en esa jaima del desierto donde se da luz. Parece que todas van a dar a luz. Se juntan todas las mujeres, una empieza a hacerse cargo del té, la otra de la comida, la otra de la ropa del bebé que se va a poner, la otra se reparten, pero están juntas y juntas pues en esa jaima. Además tienen una postura se ponen de pie pero de rodilla, no sé si me explico. Y otra mujer muy cercana o importante o fuerte siempre la sujeta por detrás. Entonces la sujeta en su misma posición, por sí va hacia atrás pues para sujetarla bien fuerte y para que pues el bebé salga de la forma más natural posible. Pues a ver, pues cuando llegan a un hospital en Vía Cisnero, pues Leila se encuentra con que le dicen, túmbate en la cama, aquí se da luz, tumbados. Y entonces, claro, yo me lo pasé pipa escribiendo ese capítulo, fue muy divertido. Por supuesto que exageré algunas cosas. Ella pues no entendía cómo iba a dar a luz. Primero entre paredes de hormigón, para empezar. ¿Dónde está la jaima, no? Y en un momento tan importante, ¿no? Para una mujer, algo tan decisivo, ella que no era la primera vez que daba luz, porque ya había dado a luz de varias hijas e hijos, ¿quién era el sistema colonial que le iba a dictar cómo ella iba a dar a luz, ¿no? Entonces, hay una batalla tremenda y cuando ya termina, nace la niña, bueno, pues llega el marido otra vez de vuelta y viene con Juan, que es ese amigo español, con el que también pues intento contar un poco esos vínculos, ¿no? Entre España y el Sahara, y le traen un ramo de flores de papel. Y Juan le dice, nuestras costumbres, que Leila estaba hasta aquí, de las costumbres de España, le dice, bueno, nuestras costumbres, cuando una mujer va a dar a luz, le traemos pues un ramo de flores, pero como aquí no hay flores, pues mi mujer ha estado toda la noche haciéndote ese ramo de flores de papel. Y entonces Leila le mira y en vez de decirle, ay, gracias,
gracias por el esfuerzo. No, pues es que cómo sois capaces de inventaros hasta la leche debajo de las piedras, pero qué capacidad tenéis, ¿no? Y entonces me pareció, y además algo que me contó mi abuela, pero es verdad que lo comprobé, porque bueno, como periodista también, hay mucho periodista, hablé también con una enfermera en Barcelona que había estado en esa época del Sáhara y me dijo que efectivamente que había muchas dificultades y me confirmó, vamos, el relato de mi abuela. Y entonces fue muy interesante plasmarlo, ¿no? Y luego me quedé con esas dos palabras, flores de papel, y dije, pues quizás es como una metáfora también quizás pues de mi vida, ¿no? De ese papel que se puede construir, que se puede hacer, que puede servir, que se puede estudiar, que se puede leer, que se puede fabricar si no existe, y esas flores que son esa belleza, ¿no? Que creo que sobre todo para mí la belleza es el desierto, y entonces, bueno, me pareció como, no sé, lo conecté porque para mí mi personaje favorito y el que he escrito y he disfrutado mucho ha sido Leila, o sea, con Leila me he recreado, ha sido increíble escribirlo. Entonces, pues también, ¿no? Quería que el título tuviese esa abuela con tanto carácter, que tuviese su presencia, ¿no? En la portada. Y sobre todo, pues luego me pareció que es como una anécdota, ¿no? Que me conecta a mí con ella, quizás, que yo también, pues ahora, no sé, igual yo ahora le regalaría un ramo de flores de papel y me diría a mi abuela, eres nuestra niña, no me seas cristiana, ¿no? Vale. Pues... Nadie pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Anécdotas? También. Por aquí. Yo puedo seguir hablando, ¿eh? Sí. ¿Se te ocurre alguna? ¿No? Sí, al fondo. Hola. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Gracias por venir. Encantado de ver la Evaba que habla de ficción, porque lo que escuchamos en RTVE o en las colaboraciones con la radio, pues vemos otra cara que intuimos que es tan humana, pero verte aquí hablar de ficción, pues la verdad que es un lujo. Mira, yo no leí el libro, pero cuando vi la sinopsis y el cartel, lo primero que me vino a la cabeza fue la película de Samira Mahmoud, que ahora he mirado, porque no me acordaba del año, y mira, digo, hace ya 26 años que salió la peli, ¿dónde pasa el tiempo? La película de Day of the Game of Woman, el día que una mujer que cuenta, porque me recordaba esa historia de niña, hay una mujer joven y una abuela, y cada una tiene su historia, no están relacionadas con la tuya, pero bueno, creo que parte de una base similar, ¿no? Y es una historia que ves en la película y no se te puede olvidar en la vida, ¿no? Ese es un poco lo que vamos a encontrar en tu libro, los que queramos leerlo, o cómo relacionas este tipo de literatura con esa ficción cinematográfica que te comentas. Bueno, yo creo que sí, que yo creo que la historia de una mujer sola, yo veía, si hubiese contado la historia de cada una por separado o utilizar solo uno de los tres personajes, creo que no se entendería la historia completa, ¿no? Y creo que hay unos vínculos que son intergeneracionales, pero también hay muchos vínculos que siguen presentes y que están ahí, ¿no? Hay una sombra de un conflicto, hay una sombra de unas costumbres, de unas tradiciones, hay como que en realidad tienen muchísimo en común. Pero a mí me pareció que el relato iba a ser mucho más completo con esas tres miradas, ¿no? Con esas tres visiones. A mí al principio me daba mucho miedo. O sea, yo es verdad que
os prometo, o sea, lo tenía como súper claro. O sea, yo cuando en noviembre le contesté al editor, que yo dije, jo, pues me están proponiendo escribir, que estábamos todos los saharauis locos viendo a ver qué podemos hacer, cómo podemos aportar, yo dije, pues yo creo que puedo emprender ese viaje, pero yo tenía muy claro que tenía, o sea, yo la propuesta que yo le mando al director de la editorial, que me dice, bueno, pues para formalizar un poco, pásame una propuesta, y es la misma. Le digo, oye, es que yo quiero contar eso con esas 3 generaciones. Es verdad que luego fui, de hecho hay un libro también de creo que era Los cisnes, que es de la historia de China. Sí. Los cisnes salvajes. Pues también lo leí y también son 3 mujeres. Luego me daba mucho miedo porque hay mucha gente que se lían, ¿no? Porque son 3 historias paralelas, que cuesta mucho, quizás al principio no se entiende. Y luego leí La trenza y vi que hablaban o sea, que el libro habla de 3 mujeres que ninguna tiene nada que ver con la otra. Y allí fue cuando me inspiré muchísimo, porque dije, allí fue cuando me atreví, digamos, dije, pues entonces lo que yo planteo puede funcionar, ¿no? Pero no me imagino contando la historia de una y no de las otras 2. Creo que necesitaba esas 3 voces. Yo el libro fui toda ilusionada nada más salir y lo cogí del FNAC, simplemente por apoyar Como buena paisana. por apoyar a mi amiga en lo que saliera, ¿no? Pero sí me sorprendió gratamente cuando empecé a leerlos. Es verdad que yo soy de la gente que iba a los capítulos de Leila, la abuela, porque para nosotros los saharauis esa abuela es lo que simboliza nuestro arraigo a esa tierra que no hemos visto, en la que tampoco hemos nacido, pero que sí que como que la llevamos con orgullo y luchamos por ella. Porque la historia de mi madre, yo la conozco. Mi madre es como Naima, una niña que sufre la guerra, de la que no se acuerda de nada, porque el trauma no le deja tampoco recordar, y que tampoco vive mucho en los campamentos porque se va a estudiar fuera, digamos, ¿no? Vuelve ya como mujer, se casa. Toda esa historia me la sé porque es la más cercana, la que me cuentan, pero al fin y al cabo es vida en los campamentos y en el exilio como yo, como niña que nació en los campamentos. Pero con nuestras abuelas tenemos, es verdad, ese enigma, porque siempre somos las pesadas, más que lo que vivimos fuera somos los pesados de las abuelas. Sí. Cuéntame cómo era tu vida, porque cómo era la vida en el Sáhara. Hablamos del colonialismo, pero nosotros no lo hemos vivido. Hablamos de vivir cómo eran las costumbres saharauis, que nosotros tampoco las hemos vivido, las recreamos, las intentamos conservar, pero no sabemos ni su inicio, ni por qué, muchas de las cosas, ¿no? Entonces yo estaba enganchada al personaje de Leila, porque es verdad que la historia del Sáhara, o tú como saharaui si quieres hablar de algo, necesitas esa cadena de abuela, madre, hija, abuelo, padre, hijo, porque es nuestro legado y es con lo que nosotros continuamos. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando les hablo del Sáhara, les hablo de lo que a mí me ha contado mi abuelo, de lo que mi abuela ha vivido, de lo que ella ha sentido, y cuando hablo al inicio de lo que es la vida en el exilio, hablo con la imagen que ella ha tenido cuando una persona, no es como yo, para mí los campamentos es mi vida, es mi hogar, es mi infancia, es mi naturaleza, donde he nacido. Pero para mi abuela, cuando yo le pregunté qué fue lo que ella sintió al ver la nada, porque era la nada, es un sentimiento muy desgarrador, ya no lo puedes romantizar tanto, ni tener con ellos ese contacto tanto de es tu hogar, pero claro, dices, es que es mi hogar, pero para ella es casi como la esclavitud. O sea, vivir de ver el mar, de estar en el Atlántico, de comer pescado, de tener camellos, porque en el Sahara también hay mucha tierra fértil y verde, a la nada, o sea, donde solo hay piedras y nosotros que resistimos 50 años y seguiremos ahí, porque por eso digo que, aunque hay gente que es a veces confuso, pero es verdad que como puede empatizar más con uno que con otro, pero son súper esenciales los 3, la cadenita, esa cadenita de la vida del pueblo saharaui. Muchas gracias, amiga.
Sí, yo creo que esas abuelas son como las raíces, ¿no? No, es un concepto como no, para mí ha sido una reconexión con mis raíces, pero luego a la hora de escribirlo, poco a poco fui descubriendo que esas raíces tienen nombres, que es ella realmente, que son estas abuelas que nos conectan también y que nos mantienen un poco esa conexión con aquel. Por eso yo, Leila, he disfrutado muchísimo, porque además la he escrito mucho desde la curiosidad. Y luego, como estaba tan enamorada de ese desierto que nos han contado, porque han sentido, ha sido desolador llegar a la Hamada argelina. Entonces, yo he intentado como comprender y empapar y entender esa belleza de ese desierto que ellas nos cuentan, ¿no? Entonces, ha sido pues un viaje también. Al tema, bueno, primero, muchas gracias. ¿Sientes que estar o no haber estado más bien en el territorio liberado o en los territorios ocupados te ha hecho para atrás a la hora de escribir el libro o de hablar de Sahara, occidental, de la situación? ¿Sabes qué pasa? Que como nosotros nacemos en el exilio y hay una barrera física, hay un muro que mide 2.700 kilómetros, donde hay 8 millones de minas, hay una barrera que divide el territorio, que divide un desierto, como que nacemos muy conscientes de que no podemos verlo, que no podemos ir ni visitar ni conocer lo que hay al otro lado. Es verdad que luego pues las circunstancias de la vida de cada uno, pues hay gente que ha podido ir, que ha podido volver a esas ciudades, visitar a familias, tal, pero yo la verdad que no, nunca he tenido esa oportunidad. Pero sí que hemos crecido teniendo muy claro lo que se quedó al otro lado. Y desde luego que es pues mucha riqueza, esos fosfatos, esa pesca, esa tierra, esas ciudades. Entonces, como que nos han contado mucho qué es lo que se dejaron atrás. O sea, yo esa casa del Argub, de Leila, ¿no? que cierra y que se marcha, yo me la imagino. No sé, tampoco hay una foto, pero yo estoy convencida de que la conozco, ¿no? Porque nos lo han inculcado desde muy... Entonces, es verdad que como periodista necesitas estar en los sitios, pero en este caso, por eso también la ficción. Dije, yo voy a tirar de la imaginación, voy a intentar reconstruir estas ciudades, voy a intentar contarlas y describirlas tal y como me han contado que son. Claro, sin poder comprobar, por eso está la ficción, que es maravillosa. Entonces yo me he hecho mis propias postales, hay archivo, hay documentación, toda la parte histórica he intentado ser muy rigurosa, he intentado no meter la pata porque eso sí que me preocupaba mucho. Pero esa parte de recrear la tierra y la vida ha sido pues con muchas entrevistas y a veces incluso era como un ejercicio de meditación, ¿no? de visualizar yo misma qué es lo que me encontraría en esa... Pero no he tenido esa necesidad porque desde que nacemos sabemos que allí no podemos ir, que hay una brecha que no solo separa el desierto, que separa familias enteras y que no, desgraciadamente, no se puede ir de un lado a otro con facilidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Loli. Loli. Sí, pregunta, de nuevo un placer escucharte. Me escucharon ayer y digo, pero otra vez vais a venir a escuchar la turra. Sí. La chapita, ya está. Bueno, ayer también, lo que pasa es que no era el momento tampoco de hacerlo, pero hoy dudaba si preguntarte o si comentarte, más que preguntar, comentarios. En nuestro festival hemos tenido a María Angulo, que es periodista, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, y es coautora de una antología de crónicas periodísticas
de mujeres latinoamericanas, no sé si la conoces, se llama Criaturas Fenomenales. Y ayer me llamó la atención que comentaras que tuviste que tirar de la ficción pues para, bueno, pues porque en realidad tampoco conocía muy bien la vida tal cual de tu abuela y que después como periodista que intenta ser, ¿no?, como objetiva dentro de lo que comentaste ayer, que puede ser la objetividad. Y sin embargo, en esta antología de la que te hablo, de crónicas periodísticas, pues me llamaba muchísimo la atención que hay un apartado, que divide en varios apartados, uno que se llama Cuerpos, en la que las periodistas narran vivencias propias desde el punto de vista periodístico, pero son vivencias propias tanto como, a ver si, uno que se llama Mi secuestro, que es una crónica escrita por Luisa Salomón, en la que narran cómo la secuestraron. Otra que se llama Vi morir de sida a mi padre y a mi hermano. Otra, Atravesé el puente en el que asesinaron a mi padre, que son crónicas escritas en primera persona. Y ayer, al decirlo, yo también lo he comentado, que tú has necesitado de esta ficción porque parece como que sea incompatible el periodismo con hablar en primera persona. Bueno, si querías comentar si ves posible hacerlo también desde la primera persona, el periodismo, y no solo la ficción, tal como han hecho estas otras periodistas. Bueno, yo también porque quería un poco, bueno, la verdad que soy como muy, no sé, como que creo en un periodismo en el que el periodista no es protagonista de las historias. Es verdad que a veces es necesario porque hay periodistas que sí que ponen el cuerpo para poder informar, y eso pasa con muchísimas periodistas en México, en Centroamérica, en general, en Latinoamérica, ellas se exponen para poder, y creo que hay quien, o sea, pero yo al principio era sobre todo pensar, no quiero contar mi historia, no quiero ser ese yo protagonista, y más, creo más en ese periodista discreto que se queda discreta, que se queda en segundo plano, y luego estaba como muy acostumbrada a contar las historias de otras personas, o sea, yo no creo en ese periodismo en primera persona, pocas veces tiene que estar muy justificado para que yo utilice la primera persona, esté donde esté. También es verdad que vengo de la escuela del periodismo, bueno, pues en radio, medio público, ¿no? Digamos, donde nosotros, pues, es la tercera persona, o sea, es que para mí eso es una norma, no somos los protagonistas. Pero en este caso yo creo que la ficción, a ver, hay muchísimo de periodismo en el libro, o sea, yo estoy segura que si yo no llegase a ser periodista, no habría sacado toda la información que he sacado, porque hay muchas entrevistas, hay mucha documentación, hay mucho observar, y de hecho yo he aprendido a escribir haciendo crónicas para la web de Radio Televisión Española, porque cuando empiezas a hacer las primeras crónicas, pues empiezas a observar, a mirar, a intentar trasladar a los lectores todo lo que tú estás viendo en un contexto tan hostil o no tan hostil, intentas como describir al máximo, ¿no? Y entonces pues creo que esa mirada está muy presente en el libro. Yo la ficción ha sido sobre todo, primero para poner un poco de distancia, decir, esta no es tu historia, luego ya, bueno, pues hoy, un año después, os digo que sí, pero bueno, creo que es para quitar un poco de peso y de mochila, que ya hice bastante trabajo conmigo misma, como que para ahora cargar con ello. Y luego también creo que ha sido sobre todo para tener esa licencia que os comentaba antes, pero yo creo que sobre todo la licencia más emocional. O sea, a mí lo que me costaba mucho era ponerle emoción a un matrimonio, al matrimonio, por ejemplo, de Leila. ¿Quién soy yo? Si yo no he tenido una conversación con mi abuela de cuándo se casó con mi abuelo, sí, porque lo hemos hablado, de hecho lo hemos hablado tras su muerte, tras la muerte de mi abuelo. Yo me acuerdo de ver a mi abuela llorando
y las mujeres saharauis, vamos, no lloran o disimulan, ¿no? ese dolor y menos por un marido. Y yo me acuerdo ver a mi abuela muy emocionada y decirle, pero entonces tú le querías, y mis tías, eso no se pregunta, niña. Pues, y ella pues en ese momento de tanto dolor pues empezó, sí, me cogió de niña y ya me fui con él y bueno, pues he tenido a mis hijas. ¿Y qué hiciste? Entonces tenía esa conversación, yo sé que esa es su historia. La tormenta de arena es real. Ella me lo contó, que eso lo vivió, como ella vestía, ¿no? Ese trapo. Pero a la hora de escribir necesitaba de emoción, necesitaba de... Y entonces allí es cuando yo no puedo tener esa licencia de inventar. Me sentía como que me iba a adueñar de su relato y de su historia. ¿Y quién era yo? O sea, y aunque lo haga con mucho respeto, pero no es ella la que está escribiendo su historia, como yo sí que he decidido escribir la mía. A ellas yo decido hasta dónde quiero contar, lo que quiero contar, lo que quiero ocultar, pero ya a ellas no les he pedido permiso para hacerlo. Sabían que estoy con un libro, pero no les he pedido permiso. Entonces, por eso yo creo que he necesitado como un poco de distancia. Y luego hay un problema, que en el Sáhara la historia siempre ha sido contada en colectivo. Y es muy raro entre nosotros hablar de la historia de una familia. En realidad yo quiero pensar que esa no es mi familia, que es la historia de muchas familias saharauis. Estoy segura que Leila es también tu abuela, ¿no? Pero a ellos les cuesta mucho personalizar, protagonizar, porque, ¿no? Y cuando nos hablan de la guerra nunca lo hacen desde el victimismo, desde la vivencia personal. Pues sí, te dicen que han sido bombardeados con napalm y fósforo blanco, como el que te dicen que llegaron a los campamentos y que construyeron las primeras escuelas, sin hablar de ese trauma, ¿no? No se revive, no se regodean en ese sufrimiento, son muy de tirar para adelante ellas. Y entonces allí surge que se producen muchos silencios de temas que no se abordan, que no se hablan, sobre los que no se profundizan. Entonces, claro, yo el capítulo de los bombardeos de napalm y fósforo blanco está muy inspirado en lo que yo vi en Ucrania, en algunas cosas. O sea, yo puedo escribirlo porque me lo cuenta mi madre un verano que yo acababa de volver de la guerra. Entonces, es como que yo podía... Entonces, es esa licencia, sobre todo, a la hora de decir... No quería robar la historia de las mujeres a las que más quiero. Quería, pues, intentar contarla y inspirarme en ellas, digamos. Entonces, por eso también lo de la ficción. Por otro lado, creo que también eso va a posibilitar que llegue a más personas, ¿no? O sea, mucha gente no tiene nivel lector para abordar una crónica periodística, pero sin un relato, sin una obra de ficción. Y bueno, y con tu narración, pues mucho más. Yo creo que lo haces tan ameno, tan hermoso, que yo creo que esa historia va a llegar a muchísimas personas, independientemente de su nivel de competencia lectora. Ya te hablo como docente, hablo de la competencia lectora como docente, que eso sí. Muchas gracias, Loli. Vale, pues si hay una última pregunta, y si no hay ninguna pregunta, recordad que el libro está afuera y que vamos a estar aquí para firmarlo. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Vale. Pues vamos cerrando. Y bueno, toca un poquito de spam, os tengo que hablar, ¿no? de la agenda que estamos llevando en Fundación Euroárabe. Mañana martes por la mañana, de 9:30 a 1, tenemos la mesa redonda participativa Fe y Feminismo, diálogos interreligiosos entre mujeres, que además son 9 mujeres de distintas creencias y es tipo asamblea, ¿no? Toda aquella que participe puede compartir, ¿no? su visión. Luego este miércoles por la tarde tenemos el Cineforo Aflán, que está centrado en Mauritania.
Y este jueves viene un periodista, Antonio Pantega, a presentar su último libro por la tarde. Además de eso, la semana que viene, el día 24 de 6 a 8, hay una mesa redonda centrada en cultura amasife, en una colaboración con la Universidad de Verano de Agadir. Y, por si no fuera poco, justo también en la semana siguiente, el jueves 26 de marzo, de 9 a 6 de la tarde, toda una jornada en la Universidad de Granada, se va a dar una conferencia y un taller de capacitación para jóvenes y profesionales contra los discursos del odio y la desinformación digital, que es un punto también bastante importante. Todas estas actividades desde la Fundación siempre son gratuitas, algunas requieren inscripción, como la de mañana o como la conferencia y taller contra los discursos del odio. Y os invitamos a seguir la muy proactiva agenda de la Fundación. Y bueno, también recordar nuestro compromiso como entidad con el feminismo, que no se limita al mes de marzo, que son todos los meses del año, que es una labor que además llevamos desarrollando desde hace más de 20 años en la Fundación de una manera muy frontal y muy explícita. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Evaba, por estar aquí. Gracias por ser tan generosa con tu tiempo y con todo lo que has compartido. Y muchas gracias también a todos y todas vosotras, que el feminismo cada vez sea más plural y que seamos cada vez más libres y visibles todas nosotras. Ay, hay una pregunta. Bueno, un pequeño punto. Sí, claro, sí. Que esperemos que este sea el inicio con la presencia de Baba y la presentación del libro Flores de Papel, para que se incluya más el Sahara y las diferentes voces saharauis dentro de toda la programación que se va haciendo desde la Fundación Oro Árabe, porque hace unos cuantos años que lo sentimos como vetado y en el que no se nos incluye en ninguna actividad, si se trata del norte de África, ni cultural cuando se trata de la cultura árabe o de tal. Y lo que sí vemos es un blanqueamiento de la ocupación mediante muchas de las actividades que se realizan en el Euroárabe, en las que se incluye el Sáhara ya de manera implícita o explícita como parte de Marruecos. Eso yo por lo menos personalmente, cada vez que sale una publicación, lo comento, lo digo, pero no veo tampoco que se ponga remedio a eso. Y como fundación, la verdad, nos gustaría que fuera un espacio más abierto y más participativo, ya feminismos, mujer, cultura, porque formamos parte de este mapa geográfico que se suele tratar aquí en la Nueva. Muy buen apunte. Tienes tarea, Susana. Tomamos nota. Hay que tomar nota. Dejamos los deberes. Hay que escuchar, sí. Y nada, pues me ha encantado ese comentario. Nada, tenéis a Evaba para las personas que sean más tímidas o prefieran el tú a tú. Y, por supuesto, por cierto, nuestra vicesecretaria quiere decirme si demás. Así que sí. Y muchísimas gracias. Gracias Vamos. a ti. Gracias, Un Susana. aplauso, ¿no? Sí, firmo aquí, ¿no? Queda aquí firmando. Sí. Firma aquí, claro, que firma aquí. Este es para Beatriz. Esto es para el fondo de biblioteca que tenemos. Vale. Y ella tiene biblioteca. Para la Fundación Árabe y ya está. Y aquí cuando puedas para Bárbara. Bien. Oye, perdona, ¿Conociste a algún profesor español? ¿Eh? ¿Algún profesor de los que mandaban, algún maestro español? ¿Conociste allí? ¿En los campamentos? ¿Los campamentos? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en los campamentos? Pues
Haber estado en total como unos 10 años. Yendo y viniendo. Ya lo conociste, sí. Disculpa, mamá, me tengo que ir muy urgente al cumpleaños. Corre. Y tengo que ir a Purullena de nuevo. Muchísimas, seguimos en contacto. Te mando alguna foto. ¿Cómo te he dicho? Seguimos en contacto. ¿No te importa que te lo mande por WhatsApp? ¿No? Venga, pues vamos a... Julia. Muchas gracias.